Acceso a la justicia es el tema que nos toca ahora, justamente uno de los temas que vamos a estar hablando y que tiene que ver con el 10º Congreso Nacional de la Defensa Pública, Gloria. ¿Hacia dónde se enfoca esto? ¿Verdad? Cuando hablamos de defensa pública, ¿qué implica realmente? ¿Verdad? El acceso a la justicia, nuestros derechos, cuando necesitamos un profesional y decimos cuánto me sale un abogado, voy a poder pagar o tendré que embargar mi casa, ¿verdad? Para buscar a alguien que me defienda. Vemos tantas injusticias porque justamente hay personas que no tienen ese acceso. O si no, simplemente un sector absolutamente vulnerable, inclusive puede ser niños, mujeres, que no tienen tampoco esa posibilidad, pero que el Estado le tiene que dar una respuesta, ¿no? Una defensa en este caso. Así mismo, es el tema que tocamos ahora a propósito de este 10º Congreso Nacional de la Defensa Pública. Ya nos acompaña en estudios María José Méndez, ella es directora general del Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública. María José, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí y contarles un poco en qué va a consistir nuestro congreso, que a esta altura ya es una tradición del Ministerio de la Defensa Pública. Así mismo, y después también ampliar un poco lo que es este instituto, que me parece sumamente interesante, ¿verdad? Y también Hugo Jiménez, él es asesor técnico del Ministerio de la Defensa Pública. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy sumamente halagado de compartir un espacio y por sobre todas las cosas poder hacer llegar la información suficiente a todas aquellas personas de una institución tan noble y con una función tan importante que es nada más y nada menos que servir de puerta de entrada al sistema para muchas personas que si no estuviera esta institución no la tendrían. Justamente, Hugo, bueno, por primera vez no pusimos los títulos, generalmente estamos acostumbrados a hablar porque estimo que ambos son abogados, ¿verdad? Así es que no hace falta que ampliemos eso. Pero justamente cuando hablamos de la Defensoría Pública, abogado Jiménez, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una institución establecida dentro del Estado paraguayo, dependiente estructuralmente del Poder Judicial, pero autónoma y autárquica. Quiere decir que administra sus propios recursos, administra sus propios bienes y trabaja en 55 sedes jurisdiccionales de todo el país. Quiere decir esto que abarcamos absolutamente todo el territorio nacional con representación. ¿Qué función cumple el Ministerio de la Defensa Pública? Asesora jurídicamente y representa jurídicamente a todas aquellas personas que presentan condiciones de vulnerabilidad. La mínima de todas es aquella del ingreso económico, pero pueden darse otras condiciones de vulnerabilidad que permitan también acceder a los servicios del Ministerio de la Defensa Pública. Para darte un número, tenemos hasta junio de este año más de 4.000 mujeres víctimas de violencia familiar y de violencia de género que fueron representadas por defensores públicos especializados en el ámbito de la violencia de género. Estos están distribuidos a nivel del país y todas aquellas mujeres que tienen problemas de violencia, que son víctimas de violencia, cualquiera, entiéndase de cualquier tipo de violencia, pueden acudir a estos defensores y solicitar la representación. Otro ejemplo muy claro de la nobleza institucional y la calidad que tiene la institución en cuanto a acceso a la justicia es la posibilidad que tienen todos, los padres o los niños incluso, de acudir y solicitar una representación para la protección de niños, niñas y adolescentes. Es decir, tenemos defensores públicos que los representan jurídicamente y que pueden iniciar acciones o pueden tomar medidas de protección incluso, de carácter urgente, en caso de que estos niños, niñas o adolescentes se vean en condiciones de vulnerabilidad. Y ella no hace, tanto de mujeres víctimas de violencia como de niños, no hace el acceso económico, como suele invocarse generalmente. No, una persona con escasos recursos, por eso puede ir a la Defensoría. No, tanto niños como mujeres víctimas no se analiza si tienen capacidad o no económica, sino se analiza sus condiciones de vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, estamos hablando nada más y nada menos de las dificultades que esté pasando esa persona y que le dificulte llevar un desarrollo normal de su proyecto de vida, de qué es lo que quiere ser, cómo quiere ser. Dentro de eso pueden haber condiciones de violencia física, pueden haber condiciones de violencia sexual, que es uno de los mayores problemas, creo que endémicos, si podemos hablar de este país. Bueno, los representantes de niños, de niñas y adolescentes están para eso, para representarlos.
Después, para ir cerrando la idea con relación a las funciones de la Defensoría Pública, también intervenimos como institución en otros sectores judiciales, como por ejemplo, intervenimos en el ámbito laboral. Para aquellos trabajadores que fueron cesados injustamente de sus trabajos, nosotros como defensores públicos podemos intervenir y representarlos en los diferentes estrados judiciales a fin de precautelar sus derechos, resguardar o exigir el respeto a sus derechos. También está en el ámbito civil. Una familia de escasos recursos que se da en condiciones de separación de bienes, disolución del matrimonio o cualquier otra circunstancia que afecte sus derechos civiles, que no tenga condiciones económicas, mediante una formalidad que es la declaración de la incapacidad económica o una declaración jurada en algunos casos, podría acceder a los servicios de la Defensoría Pública para ser representado judicialmente. Y por último, otro punto que quiero resaltar y que es en el que mayor impacto tenemos por la problemática social en la que vivimos, una sociedad bastante conflictiva y con muchas necesidades, es la Defensoría Penal. En la Defensoría Penal suele existir una discusión dentro del foro jurídico de que si el procesado, la persona que es denunciada ante la Fiscalía o le es impuesta medidas cautelares en sede judicial, precisa o no tener bienes económicos para poder analizarse si va a ser representado por un defensor público. En este caso, la Constitución Nacional misma, en su artículo 17, prevé que toda persona que no cuente con un abogado defensor, naturalmente el Estado lo debe representar. No depende del ingreso económico. Sin embargo, atendiendo las diferentes opiniones y también las posiciones tomadas por los colegios de abogados, el Defensor General en estos últimos tiempos ha considerado presentar un proyecto de ley por el cual de cierta manera busca regular este acceso a la justicia penal de las personas que tienen condiciones económicas. Es decir, se los va a representar, pero después se analizará sus condiciones económicas para el cobro de los honorarios correspondientes, no para el defensor público, vaya aclaración, sino para la institución, para que ésta pueda ampliar sus servicios y pueda optimizar sus servicios, porque saben ustedes que en un país de escasos recursos, con dificultades presupuestarias, la autogestión es sumamente importante para seguir mejorando los servicios y optimizando la prestación, recalco, del derecho de acceso a la justicia de todas las personas en el Paraguay. Hay que decir también y quedar muy claro, no porque es un defensor público va a tener menos afán en cada caso, ¿no? No, absolutamente. Tenemos que considerar que para ser defensor público pasa por el mismo proceso que un juez, que un agente fiscal, para su selección y elección para el cargo. Así que el proceso que sigue es sumamente complejo y es exigente. Finalmente, se busca elegir a los mejores según las políticas actuales del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia. Por ende, son personas especializadas. Y un punto más. Son defensores públicos, abogados profesionales que generalmente, en la mayoría de los casos, se dedican exclusivamente a un fuero. Por lo tanto, su entrenamiento y su capacidad está absolutamente verificada, está calificada para desarrollar en ese ámbito. Realmente que muchas preguntas que hay, ya tengo ganas de anotarme a este encuentro, porque me imagino que son cosas, bueno, para nosotros que no estamos en el ámbito, son novedosos, pero justamente, María José, ¿son temas que van a estar ahí en ese día o qué más o menos lo que vamos a poder compartir, aprender, escuchar en este foro tan importante? Sí, en este foro tan importante, mira, en primer lugar contarte, César, que justamente es un espacio académico, ¿sí?, que va a albergar, el objetivo que tiene es el diálogo con todos los actores de la Administración de Justicia, a fin de que, tanto nacionales como internacionales, vamos a tener invitados internacionales de alto nivel, el doctor Amaya, por ejemplo, que es un jurista renombrado. Vamos a tenerle como panelista a nuestro primer juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al doctor Diego Moreno, que va a estar, nos va a estar acompañando en este día tan importante para nosotros. También vamos a tener la presencia de la presidenta del Comité de Derechos Humanos, la doctora Tania Abdo, que en este momento está sesionando en Ginebra. Y también, por supuesto, vamos a tener como panelistas a
los defensores públicos, que son los protagonistas de esta historia, ¿verdad? Si vamos a hablar de quiénes son los protagonistas de esta historia, son los defensores públicos, en términos de que para nosotros es muy importante que en este espacio académico ellos puedan compartir sus buenas prácticas, los desafíos que tienen en el día a día, esto que comentaba el doctor Jiménez, ¿verdad? De que justamente a raíz de todos estos desafíos que ellos fueron teniendo en este lapso de tiempo, en los últimos años, se fue dando este proyecto de ley, por ejemplo, ante una necesidad o ante algún, vamos a decir, un desafío, para decirlo en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, en este espacio académico se pretende promover el diálogo, escuchar a los protagonistas de la historia y por supuesto, a las autoridades del Ministerio de la Defensa Pública, y posicionar en este congreso el tema tan importante que es el derecho humano del acceso a la justicia, de todas las personas, de todos nosotros, ¿verdad? Entonces creo que va a estar muy interesante. ¿Por qué hacen la mención del derecho humano en la defensa? Claro, lo que ocurre es que se considera que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental. ¿Por qué? Porque si no tengo manera de exigir el cumplimiento de un derecho, quiere decir que no puedo acceder por darte un ejemplo, a mi derecho humano a la salud, ¿verdad? Que en el contexto de pandemia fue tan sensible, sí, ¿verdad? Entonces, al momento de no existir un canal, es decir, no acceder a mi derecho a la salud a través de ciertas políticas públicas, se recurrió a la justicia, en muchos casos. Y allí el acceso efectivo a la justicia, una defensa técnica efectiva, es sumamente importante y efectivamente podemos decir de que está de la mano con el acceso a mi derecho a la salud, siguiendo el ejemplo más, ¿verdad? Entonces, en esa línea, la Administración de Justicia cumple un rol importantísimo y el rol de la defensa pública, que es un poco el centro del diálogo en este congreso, darle un poco esa impronta de cómo este derecho humano del acceso a la justicia se visualiza también a nivel internacional, en el ámbito interamericano, en el ámbito de Naciones Unidas y por sobre todo enfatizando en el ámbito nacional, ¿verdad? Es decir, como decía hace rato, los protagonistas de esta historia, ¿verdad? Cómo lo ven en términos de buenas prácticas y en términos también de desafíos en el ámbito del rol de la defensa pública. Justamente, doctor Jiménez, cuando yo necesito un abogado, ¿cómo funciona esto, verdad? Supongamos que yo tengo, es como que voy a un consultorio y busco un médico, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo necesito un abogado para un caso o sencillamente para hacer una consulta, ¿verdad? Que puede ser muy común para saber si tengo que hacer una demanda, peticionar algo? Como había comentado al inicio, tenemos 55 sedes distribuidas en todo el país. Son más de 300 defensores públicos que ocupan diferentes fueros a los cuales cualquier persona puede acudir para realizar consultas. En ese sentido, estas oficinas son públicas, están abiertas a cualquier persona y a partir de la información que brinden, a partir de la consulta que hagan, se les puede indicar qué canales tomar o qué acciones tomar y si precisarían, en su caso, un defensor particular o si podrían, en su caso, acceder a los servicios de la Defensoría Pública. Así también existen canales abiertos, como por ejemplo una línea telefónica abierta, que es el 133, por el cual cualquier persona puede acceder a la información y puede saber también quiénes son los defensores públicos. Por otro lado, hay una página web que está disponible online, de tal forma que todos pueden hacer consultas, verificar cuál es el defensor que le corresponde a su zona, dónde está ubicada, cuál es la dirección de esa defensoría y cuál es el servicio que presta o cuál es el defensor público que está de turno. También tenemos habilitada una aplicación que es Defensoría Pública, en el cual también se pueden acceder a toda esta información y uno lo puede tener en su mismo teléfono, de tal forma que la información y el acceso a la institución pública, que es la Defensoría, sea accesible para cualquier persona. Así que puedes encontrar una Defensoría Pública en tu zona, buscándolo simplemente por cualquiera de estos medios o preguntando, tanto en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. Son instituciones que de alguna manera siempre colaboran entre sí para poder ayudar al servicio de la función pública.
300 abogados para Más de la 300. cantidad. Más de 300. Más de 300. Para nuestra población significa mucho trabajo, se necesitan más abogados también, supongo, ¿no? En la Defensoría Pública. Claro, en la Defensoría En la Defensoría Pública. Pública sí, siempre, y creo que es uno de los problemas nuestros como Estado de Derecho, la poca cantidad tanto de fiscales, jueces, y entonces también nosotros los defensores públicos, que Sí, somos una los más realidad. poquitos en el sistema. Para un ejemplo, un defensor público en lo penal podría estar llevando fácilmente más de 150 o 200 causas penales en el marco de sus actividades actuales. Un abogado. Un abogado. Un sí. abogado. Y si hablamos de un defensor de ejecución penal, que es otra etapa del sistema penal, estaríamos rondando que casi el 80% o más de los casos de ejecución penal lo está llevando un defensor público. La pregunta es, ¿porque los busca, porque los quiere? No, porque el sistema lo requiere. Tengamos en cuenta que en el marco del sistema penal, la mayoría de las personas procesadas son personas de escasos recursos. Simplemente fijándonos en la población penitenciaria ya podríamos quitar esa conclusión, y si abarcamos en datos estadísticos con mayor razón todavía. Tenemos hasta hoy día más del 70% de la población privada preventivamente de libertad, y la menor población, que las de 25, aproximadamente 23 a 25%, que está ya condenada. De ese porcentaje, una gran parte forma parte o es asistido por defensores públicos en lo penal. Entonces, ¿somos pocos? Sí, somos pocos. ¿Necesitamos más? Más todavía. Y debemos agregar un factor más, que es un rompecabezas bastante complejo de resolver: la movilidad que hay dentro de nuestra institución judicial, en el que tanto, eso ocurre también en la Fiscalía, pasan a ser jueces o pasan a ser camaristas, también pasa con la Defensoría. La movilidad interna dentro del mismo sistema hace que las vacancias y las faltas de defensores para las coberturas sean muchas. Ayuda un poco, sí. Permite también a la renovación permanente del plantel de defensores públicos, en cuanto a que en base a los concursos públicos pueden acceder nuevos abogados a concursar a estos cargos. Ayuda mucho. Pero el lapso que hay entre un defensor que pasa a ser juez o camarista y el que entra a formar parte, a cubrir esa vacancia, es un lapso que todavía falta mejorar, optimizar, para que sea el menor tiempo posible. Hasta ahora ocurren tiempos muy largos en el que entonces, famoso, el abogado defensor público interina una o dos sedes, una o dos oficinas. Bueno, les dije 200 causas, pueden llegar a ser 400 fácilmente si vamos a complementar la información. Y justamente, María José, el Instituto Técnico Superior de Defensa Pública es para eso, para formar defensores o capacitar a los que ya están. Y ambas cosas, en realidad, porque el instituto tiene diversas ofertas académicas, trabajamos también con aliados estratégicos, y el instituto en este momento tiene cursos específicos para propiamente defensores y funcionarios administrativos también de la defensa pública, y estas ofertas académicas tienen la impronta de poder contribuir a la gestión de los defensores y las defensoras, ¿verdad?, en su rol tan importante justamente de contribuir a la defensa técnica, y como todo espacio académico, ¿verdad?, y espacio de difusión. ¿El instituto está permanentemente con capacitación? Sí, entonces? permanentemente. Tenemos también un aula virtual, o sea, tenemos una plataforma Moodle, hay cursos autoformativos, tenemos varias ofertas académicas, y entre ellas, en este momento estamos trabajando en el plan de capacitación para el 2025, entonces creo que vamos a tener mucha movida desde el instituto, así que les esperamos a todos en el Congreso, que es el mayor evento académico del año. Y bueno, y el instituto está con una agenda bastante cargada, y esperamos que el 2025 esté más cargada. Y justamente para el Congreso, ¿es solamente para abogados, defensores públicos? ¿Cuál es la dinámica? Y principalmente, o sea, en términos de que nuestros invitados especiales son los defensores públicos, los profesionales del derecho y de las instituciones de la Administración de Justicia, pero por supuesto que entre nuestros invitados especiales están los estudiantes de Derecho, todos aquellos que quieran conocer un poco más o profundizar un poco más, ¿verdad?
estaríamos encantados de recibirles. Buenísimo. Yo creo que es muy buena oportunidad y sobre todo un nivel de transparencia y de hablar de lo que ustedes, por lo que pasa, ¿no? Supongo que esta realidad que ustedes tienen no es tan diferente de los países vecinos o en el mundo, lo que está pasando, ¿verdad? Realmente es una realidad latinoamericana. Digamos, la cultura tiene sus patrones generales en cuanto a lo que compartimos como grupo humano y regional. Así que no escapamos mucho de la realidad de la Argentina, el Brasil, Ecuador, países como tales. Ahora bien, lo bueno que tenemos en Paraguay es esta apertura y la posibilidad de dialogar permanentemente y de establecer alianzas estratégicas, como bien dijo la doctora María José, con otros organismos y el trabajo conjunto. Tal es así que el Instituto y el mismo Ministerio de la Defensa Pública tiene diversos convenios con otras instituciones educativas con los que va desarrollando actividades abiertas a todo el público. Por ejemplo, con Concepción, Villarrica, con casi todas las localidades del país, con casi todas las universidades del país, en los que la oferta educativa a través de congresos, seminarios y talleres es sumamente amplia y permite un intercambio permanente y una construcción académica de las buenas prácticas. Si me permiten cerrar un poquito la idea, todo esto hace a la búsqueda propuesta por el Defensor General con relación a lo que hemos lanzado hace muy poquito tiempo en compañía de organismos internacionales, que es nuestra guinda sobre la torta, ¿verdad? Nuestro emblema institucional, que es un Plan Nacional de Acceso a la Justicia en el cual buscamos reunir y aunar esfuerzo entre todas las instituciones públicas, no solamente aquellas que se dedican al ámbito judicial, sino también aquellas que prestan servicios como instituciones de Estado, de tal forma que podamos optimizar nuestros esfuerzos y permitir que Juan, Juana, Ña Jacinta, todos puedan tener la posibilidad de peticionar a las autoridades judiciales el respeto, la garantía, ¿verdad? O la protección de sus derechos. Y en ese sentido, una acción tomada en los últimos tiempos por esta administración es la construcción de la Dirección de Pueblos Indígenas. Visibilizar un poco la problemática indígena, la falta de documentación, la desprotección casi absoluta que tienen los niños, niñas y adolescentes indígenas y las diferentes comunidades con sus problemáticas de tierra, problemáticas de acceso a agua, etcétera. Una cantidad de problemas que a partir de esta visibilización podemos empezar a construir una verdadera política de Estado para salvaguardar sus intereses de estas personas que han sido bastante olvidadas a lo largo del tiempo. Y eso quiero resaltarlo. No sé si tendrán en esta estadística, pero por ejemplo, abogados defensores públicos indígenas ya hay. No tengo en mente esa estadística, te mentiría si lanzo una cifra. Me cuesta mucho identificar a alguien del población porque son indígena. Numerosos finalmente. Somos numerosos, pero en principio, siendo un poco irresponsable, te diría que no. Si bien tenemos abogados que forman parte, lo que sí se ha implementado es la contratación de abogados pertenecientes a comunidades indígenas que han egresado en la universidad. Por ejemplo, tenemos en Pedro Juan Caballero que hemos contratado abogadas indígenas que nos sirvan útiles para un diálogo intercultural con estas comunidades. Genial. Sí, porque justamente uno de los pedidos que suele surgir dentro de las comunidades indígenas es de contar con médicos indígenas, me imagino que también el tema de abogados, porque entender la cultura, entender la cosmovisión es muy importante y muy inclusivo finalmente, ¿verdad? Así es que me parece genial eso, de que tengan ahí interlocutores que puedan entenderlos. Bueno, realmente un tema bastante amplio, bastante rico, de manera que nos anotamos, Gloria, entonces para este evento sumamente importante para el próximo 14 de noviembre. Y sobre todo decir, ¿no? O sea, que se ocupan realmente de uno de los derechos fundamentales que siempre se habla, el derecho a la defensa. ¿Cuántas veces lo decimos? Y esta es una de las maneras de garantizar, ¿no? Lo que se pregona. Claro, justamente por eso nuestro lema es el rol de la defensa pública, garantía de derechos de este Congreso. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos fue el tiempo, así es que agradecemos a María José Méndez y a Hugo Jiménez. Muchas gracias por la invitación. Del Ministerio de la Defensa Pública, Gloria. Interesante también lo que hablamos en el primer bloque,
de todo lo que tiene que ver con el mundo italiano, ¿verdad? Bueno, que las comidas italianas que comemos en Asunción son buenas. Muy buenas. Sí, con eso ya está. Tampoco dijo que sean mejores. No, Siempre pero el italiano, digo que sí. tampoco te va a dar más el italiano, porque dicen que siempre en Italia Sí. está lo mejor, ¿verdad? Pero igual estamos bien, no estamos mal. Bien. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima Gracias semana. por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana.